y también está un poco en Portugal. Es que es difícil dejar España. Está claro. Es difícil dejar España porque la gente es muy generosa y muy bondadosa. Gracias, Colin, gracias. Bueno, ya lo apuntamos durante la introducción, ¿no? Y es que según dice la historia oficial, la civilización humana empezó en Sumeria hace unos 4.000 o 5.000 años. Pero ¿por qué dices que esto es falso? ¿Realmente se sabe cuándo empezó la especie humana, Colin? Bueno, yo no tengo la verdad absoluta, pero o sea, es bueno mencionar, ¿no?, que tenemos que un poco... yo soy siempre un poco revisionista. Entonces hay artefactos, como comentabas tú al principio, que se llaman UPARTs, ¿no?, que son, se escribe O-O-P-A-R-T, Out of Place Artifacts, o traducido al español, artefactos fuera de lugar, que aparecen en ciertas localizaciones alrededor del globo. O sea, que no solo aparecen en un continente, han aparecido en varios, y también en lugares muy, digamos, famosos arqueológicamente. Y a veces lo que tiende a hacer la arqueología oficial es que, como no sabe situarlas, porque tenemos un poco una historia bastante, digamos, radical, ¿no?, como comentabas tú, desde Sumeria, etcétera, cuando datan un poco antes, por pruebas, por ejemplo, como el potasio argónico, o incluso el carbono 14, aunque no es bastante fiable esta última, se descabala un poco, digamos, la no falsa versión, pero un poco la versión ortodoxa, ¿no? A estos también le llaman knowledge filtering, que es en inglés como filtro, digamos, del conocimiento, un conocimiento filtrado. Entonces estos artefactos son vestigios un poco inclasificables, ¿no? Son artefactos, dices. Sí, artefactos. No sé si hablé en alguno de tus programas, a veces que hablé de la Atlántida, por ejemplo, sí. un artefacto muy curioso son las extrañas esferas del Museo de Klerksdorp, que están en una mina en Sudáfrica. Bueno, se encontraron allí. Y también se conocen como las bolas de Ottosdal, de Sudáfrica. Por ejemplo, la prueba de Mohs para minerales, que también mide la dureza, y otras como la del isótopo de argón potásico, hechas por Heinrich, ¿no?, establecieron que tiene una antigüedad de 2,8 billones de años, unos, diríais, 2.800 millones de años, ¿no? Además, las bolas tienen un surco que va perfectamente, digamos, como un ecuador, justo perpendicular a la bola, y además tiene como agujeros que no son clásicos de, digamos, de formación ígnea o de formación de rocas, que es de la naturaleza, ¿no? Por consiguiente, Colin, si estos artefactos, ¿qué historia tienen? ¿Qué tiempo tienen? Son... tienen 2000. Parecen bastante increíble, como si fueran una película de Star Trek, pero es así. Oficialmente se dataron de 2.800 millones de años, y aún se pueden ver incluso en el museo de Klerksdorp, pero antes las tenían en el display, en cristaleras, digamos, en el museo, y ahora están un poco relegadas al sótano, o sea, que las tienes que pedir, de hecho, para verlas. O, por ejemplo, una muy clara es el templo de Osiris en Abidos. ¿Eso significaría, perdona, Collins, que el hombre podría haber estado en esa época, o alguien similar al hombre? Claro, puede ser. O sea, yo soy bastante abierto de mente en este caso, y creo que pues solo es un poco una hipótesis mía, que las civilizaciones han existido siempre, hemos estado aquí durante mucho tiempo y nos hemos, como digamos, empezado de cero y destruido, y otra vez empezado de cero. Y si vamos un poco, revisamos los OPAR, si quieres que te digo, ¿no?, por estos artefactos fuera de lugar, se puede ver que hay suficiente evidencia como para decir que el hombre lleva aquí a la Tierra, o por lo menos ha visitado la Tierra, digamos, muchos miles, si no millones de años. Un ejemplo es el templo de Osiris, ¿no?, en Abidos, que los arqueólogos tienen bastante siempre, digamos, intentan eludir, ¿no?, de clasificarlo y de datarlo. Porque, por ejemplo, en Abidos, que es el templo de Osiris en Egipto, se encuentra una flor de la vida, que es como un hexaedro, y que no aparece en ningún libro de arqueología. O sea, tienes que ir allí y verla por ti mismo y sacar fotos, porque no la han metido en ningún libro de arqueología. Y no es como carvada en la piedra ni pulida, sino que es como si fuera tallada con un láser, como si hubiese sido quemada en piedra. O sea, que si la intentas incluso
digamos, modificar o cortar la piedra. O sea, la piedra de diorita es imposible. ¿No? Hay máquinas hoy que las cortan, pero no hay alguien que las talle o sea, que estén quemadas en la piedra, que la talladura, o sea, el tatuaje, ¿no? No sé cómo se llama exactamente en español, ¿no? Que sea de esa precisión y que esté quemada, o sea, no tenemos esa tecnología. Otro ejemplo, por ejemplo, es, digamos, vamos a ver, una cosa así un poco más incluso radical. En cuevas en el Tíbet, el arqueólogo Chiputei se llama, encontró, por ejemplo, unos esqueletos bastante extraños, ¿no? Con, digamos, cráneos bastante raros, y que aparecen también unos discos con caracteres, unos discóbolos con dibujos extraños, y los dibujos tenían una letra, un alfabeto que es totalmente desconocido, no tiene que ver nada con el chino ni con otra, digamos, alfabeto escrito que conozcamos, y los dató del 12.000 años antes de nuestra era. Estos son conocidos como los cráneos y los discos de Dropa. Y hay un plato famoso, me parece que no sé si es en el Museo de Beijing, que es el del Aldorf. Y tiene imágenes como parecen incluso que si fueran discos volantes o algo así, ¿no? Es bastante interesante. Por ejemplo, tú hablas también en tus tratados del martillo de Texas, las bolas de Otosdal de 2.800 millones de años, o el artefacto bujía de Coso de 500.000 años de antigüedad, ¿no? Es tremendo. Por otro lado, Colin, ¿es cierto que algunos de estos óparos demuestran que hubo pisadas de humanoides hace 500 millones de años, entre otros ejemplos como los que hemos comentado? Sí, hombre, había arqueólogos, por ejemplo, durante la época nazi, que dataron pisadas del terciario, si no estoy equivocado, hace 65 millones de años, que es más o menos cuando están, ahí empezamos con los dinosaurios, si no estoy equivocado. Y, por ejemplo, vamos a una cosa más simple. Hay un ser humano anatómicamente igual al actual en un esqueleto que aparece en Castenodolo, en Italia, sí. O sea que hay evidencia. Lo que pasa es que, claro, como he dicho antes, a veces el arqueólogo o el paleoantropólogo tiende a no ocultarlo intencionadamente, pero decir, esto no puede ser y tal y cual, y entonces lo deja a un lado y no lo investiga, que debe ser un error de esto, de tal. Pero cuando ya encuentras en muchos sitios estas cosas, ya da que pensar. Fíjate, incluso cosas simples como